Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan buenas noches, muy buenas noches. Este es el programa Encuentro y a la gente que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional. Saludo cordial, saludo afectuoso. Noche lluviosa, pero aquí estamos, al pie del cañón. Lamentamos algunas inundaciones, pero bueno, que Dios nos tenga confesados, nos coja, como dicen.
Hoy tenemos un invitado muy especial, pero ante todo le recordamos que usted puede marcar los números en pantalla o el número en pantalla 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a su cantón, a su provincia. El elenco del programa Encuentro irá a donde usted desee, nada más se comunica, llamada telefónica, mensaje por WhatsApp y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad dentro y fuera del territorio nacional. Si se trata fuera del país, también estamos dispuestos a desplazarnos a cualquier país. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Es un experimentado, como lo dice el anuncio del programa, un experimentado violinista, Stanislas de Morleón. Así que buenas noches, Stanislas. Muy buenas noches, don Orlando. Vamos a ver, ¿nativo de qué país? De Francia. Francia, bastante largo, ¿verdad? Ah, sí. Cuéntenos cómo fue su infancia en Francia, si estuvo por un kinder, escuela, colegio, ¿cómo fue el asunto? Claro, tuve una infancia con una escolaridad normal, como todos los niños, con el kinder, todo lo que sigue, primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Pero muy pronto, cuando era niño, me encantaba la música. Eso era lo que quería hacer desde niño. La verdad, si tocamos este tema para empezar. De acuerdo. Sí. Vamos a ver, colegio. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después del colegio? Bueno, la verdad es que el colegio lo hice hasta 16 años para empezar. Y a 16 años decidí de hacer solamente música. Y mis padres me dijeron, bueno, si es lo que te gusta de hacer la música, está bien, pero tienes que terminar y entonces tu escolaridad por, ¿cómo se dice? A la casa, digamos. Estaba entonces haciendo mis clases a la casa y enviando todas las tareas a una escuela no virtual, pero no sé cómo se dice, por correo. A la época era por correo. Y entonces hice eso y en paralelo estaba al conservatorio. Estaba estudiando música ya. ¿Hasta qué tiempo estuvo usted en Francia? Hasta mis 18 años. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué sucedió? A 18 años me mudé en los Estados Unidos. ¿Se mudó hacia los Estados Unidos? Sí. No, perdón, a los 20 años. A los 18 años vivía en París y después de eso estaba en el conservatorio y me mudé en los Estados Unidos. Pasé 10 años en los Estados Unidos. Le puedo contar todos los detalles sobre eso. Y después regresé a Francia por 10 años más y en 2018 me mudé aquí en Costa Rica. Vamos a ver. Marilyn Chavarría Cerdas. Saludo cordial, Marilyn. Gracias por estar en sintonía del programa Encuentro. Un abrazo fraternal. Hablamos que usted es de Francia. ¿De qué lugar específicamente? ¿Dónde fue que naciste? Yo nací en Pau, en el sur de Francia. Sí. ¿A qué distancia está de París? Ok, París es al norte de Francia. Al norte. Si tiramos una línea recta al sur, hay Toulouse, donde crecí yo. Toulouse, se llama Toulouse. Dicen las malas lenguas que por ahí también estuvo Carlos Gardel, ¿verdad? Pero Correcto. La ciudad de Carlos Gardel se dice allá, que es su casa y que nació en Toulouse. Se dice, pero dependiendo quién estamos preguntando. Los argentinos dirán que no. Pero bueno, entonces hablamos. Donde usted nació es entonces al sur. Sí, esa es la parte de Toulouse, es como 2 horas de autopista de Toulouse. Se llama Pau, es una ciudad donde hay un castillo muy lindo y donde vivía Henri el IV, Sí. el rey, tenía su castillo allá. Y es una ciudad muy, muy linda, frente de los Pirineos en el sur de Francia. A 2 horas
de París. No, de Toulouse. De Toulouse a 2 horas. Sí, a 2 horas de Toulouse. Toulouse, si ve a París en el norte, Toulouse es una ciudad al sur, hay Bordeaux al oeste y Lyon al este, que son digamos, las 4 grandes ciudades de Francia, y hay Marseille también, que es una ciudad muy grande, que es por el Mediterráneo. Pero Toulouse es como la quinta ciudad más grande de Francia. ¿Y Toulouse a qué distancia está de París? Es a 800 kilómetros al sur. Es cerca de España. Es que, vamos a ver, es que nos ubicamos en Costa Rica. Sí. Y cuando hablamos de 800 kilómetros en Costa Rica es insospechado, estas lindas. Pero un país como Francia, que es grande, 800 kilómetros, me imagino que es, Digamos es que normal. de frontera a frontera, más o menos son 1000 kilómetros, un poquito más, 1100, 1200 kilómetros entre la frontera de España y la frontera de Bélgica, ¿verdad? De Bélgica. Sí, más o menos, no sé exactamente. Aproximadamente. Pero, aproximadamente. Entonces, París es a 800 kilómetros de Toulouse. De Toulouse es a como 1 hora y media de España. Es como 120 kilómetros de España. Bueno, por ahí he escuchado que hay 3 ciudades que hay que visitar antes de fallecer. Ajá. No importa el orden, estas islas: París, Roma y Madrid. ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno, pienso que hay más que podemos agregar a Desde esta luego. lista, pero sí, nunca visité Roma, conozco Madrid, conozco España bastante bien, conozco un poquito de Italia. Venice, para mí, es una ciudad muy interesante que hay que poner en la lista, ¿verdad? Venecia, en Italia, que es una ciudad, una maravilla. Ya antes de entrar Sí. en el detalle de la entrevista, lo que es tu música, yo siempre he admirado algunos países. He tratado de ser lo más imparcial posible, porque el ser fanático, ser parcial, nos lleva a un país y a un desastre, ¿verdad? Pero un país como Francia, que es bueno en perfumes, en colonias, su comida, sus carros, bueno, en todos son buenos los franceses. Me imagino que usted pasó una infancia feliz, bueno, hasta los 18, que según nos estabas contando. Un país como Francia, que debe ser, y como Europa, que todas sus tradiciones se mantienen, no es como un país que yo conozco, que todo lo destruyen, pero los edificios viejos, ahí están, país muy hermoso. Sí, claro. Francia es un país muy hermoso, como usted dice. Tuve una infancia muy, muy linda en Francia y amo este país. Definitivamente es un país muy variado a nivel de paisajes, de ciudades. Si está en el norte, en París, por ejemplo, hay arquitecturalmente hablando, es muy rico, hay edificios que son maravillosos. Pero, por ejemplo, la ciudad de Toulouse es hecha mucho de ladrillos, de tierra, ¿verdad? De barro. Sí. Y entonces se llama la ciudad rosa por el color de las paredes, bueno, Sí, el de color las del ladrillo. del ladrillo, y con la luz del sol se ve como una ciudad rosa. Entonces se llama la ciudad rosa, la Ville Rose. Es razonable, ¿verdad? Sí. Bueno, digamos, a mí me han comentado, yo no conozco Europa, tendré que, si Dios me permite, al menos visitar esas 3 ciudades antes de fallecer, pero tomarse un café en París, me imagino que hay mucha cafetería, es afuera, ¿no? ¿Nos puedes describir un poquito? Sí, claro. Todo el centro de París, París está hecho de barrios, se llama arrondissement, que son
básicamente círculos desde el centro de París, concéntricos, ¿verdad? Entonces el primero, el segundo, más o menos, no es exactamente así, pero es como, sí, son como círculos. Entonces, hay unos que son más arriba, unos que son más al lado, pero más o menos es así. Y entonces, dentro de París, lo más caro que hay en París es el centro. Lo más vamos afuera, lo más como cada ciudad se cambia, ¿verdad? Las afueras de París no son tan lindas, son más modernas, digamos, son de los años 60, 70, cuando hubo mucha migración y que había que dar, obviamente, hospedaje a toda esta gente, casas para vivir, que había que construir edificios a bajo costo, ¿verdad? Entonces se construyó un montón de afueras, de barras de muebles, ¿verdad? De edificios a costo bajo, pero obviamente la arquitectura de esos son barras, ¿okay? No es nada interesante, como podemos ver en la ciudad, adentro de la ciudad, que es mucho más antiguo y mucho más trabajado, digamos, la arquitectura. Hay edificios muy lindos. Luis Ángel Vargas Arauz, mi querido amigo de Stanislas, es un gran músico y un ser humano con mucho para aportarle al mundo. Luis Ángel, opino lo mismo, es un caballero, Stanislas, ser humano maravilloso. Mino Monje, saludo cordial, Mino, gracias por estar en sintonía del programa Encuentro. Tanta riqueza que hay en Francia, pero hablando específicamente, porque si vamos a hablar de Francia, esa no es la idea, se nos va todo el programa, pero la Torre Pisa, Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Maravilloso. Así, claro. Son edificios, si tomamos la Torre Eiffel, de saber que era hecho para la Exposición Universal de 1901, ¿verdad? Fue un edificio que se suponía, 1880, si no me equivoco, fue construido solamente para una exposición a esta época, ¿verdad? Y se suponía que era temporal y que la había hecho después. Y cuando la construyeron, cuando Eiffel construyó su torre, los parisianos no la amaban por nada. Decían, no, está desfigurando la vista de París. La ciudad es un horror, que es esta cosa al centro de París que se ve horrible. Y bueno, y como poco a poco, a los años 1900, la gente empezaron a venir a París para eso, para ver esta torre, para ver esta cosa. Los franceses no la querían. No, al inicio no. Y después se volvió un icono de la ciudad, obviamente, y hoy en día todo el mundo conoce la Torre Eiffel en París. Es todo lo que quieren ver. Y se quedó por eso. Chino, eres un tipazo, Stanislas. Felicidades por tus grandes logros en Costa Rica. José Luis Solís, saludos al maestro Stanislas, gran músico y excepcional persona. Totalmente de acuerdo con sus comentarios. Reiterarles el agradecimiento por estar en sintonía del programa Encuentro, sacar su tiempo y interactuar con nosotros. Conocido con ustedes, una gran persona, Stanislas, el maestro, de acuerdo. ¿Y el Arco del Triunfo? El Arco del Triunfo, bueno, eso es un edificio diferente, no conozco, es un edificio, no sé exactamente cuál es la historia, entonces no me voy a meter en eso, pero es un edificio obviamente muy famoso en París, todo el mundo lo va a ver. Es menos interesante, en mi opinión, que la Torre Eiffel, por una razón, es que
bueno, se puede subir arriba del Arco de Triunfo y se ve los Champs-Élysées, los campos elíseos, no sé cómo se dice. Elíseos, Elíseos. los campos elíseos. Pero al fondo, dentro, hay el Arco de Triunfo, Champs-Élysées, y toda la avenida, como eso, la avenida Foch, y al final hay la Torre Eiffel. Entonces, la perspectiva, todo está alineado como eso. Y de arriba de la Torre Eiffel, obviamente, hay una vista absolutamente excepcional. Espectacular, sobre todo París. Obviamente, se ve el Arco de Triunfo y todo lo que sigue, se ve todo. Es una maravilla. Hay que si van a París, hay que ir al tercer piso. Porque, de la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel, porque es desde allá que se ve absolutamente todo. Cuesta un poquito, es un poquito caro, pero bueno. Vale la pena. Vale la pena. Andy, escuchó Andy, hay que ir, si vas a París, al tercer piso de la Torre Eiffel. Sí. Si Dios nos presta vida, estaremos por allá, maestro, como le dicen aquí los comentarios de las personas que muy amablemente están en sintonía. Vamos a ver, volviendo al tema, 18 años, recordé la palabra, usted estudió por correspondencia. Sí. Esa es la palabra en español. Gracias. Estudié por correspondencia por un ratito y después, mientras tanto, estaba de Toulouse viajando a París para tomar clases de violín. En ese entonces están en las... ¿Qué edad tenías? Bueno, si quiere Más o menos. Tenía 16 años. 16 años cuando empecé a viajar, 17 vivía en Toulouse y estaba viajando todavía, y así 17 me mudé en París. A los 17 te mudaste sí, a París. En París. Bueno, ¿qué pasó con un chico de 17 años de estar un poquito largo, ir a la ciudad? ¿Cómo fue ese? A mí me encantó. Esa metamorfosis. A mí me encantó porque hacía lo que quería. Estaba en el conservatorio, estaba estudiando violín, estaba estudiando música, y es lo que me importaba a esta época. Y vivir en París a esta edad es fabuloso, estar estudiante acá es una maravilla. 17 años en París. Sí. Hasta me quedé acá hasta los 22 años, perdón, no 18, hasta los 22. ¿En París? En París. ¿Terminaste tus estudios ahí o...? No, lo terminé en los Estados Unidos. Bueno, continuamos. Okay. Entonces, ¿qué? Hasta los 22, ¿y qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Hubo unas circunstancias muy interesantes porque durante le voy a contar una historia, ¿verdad?, que cambió y por qué me fui a los Estados Unidos. Es una historia, bueno, un verano estaba en el sur de Francia, en la casa de mis papás, que a esta época se había mudado en un pequeño pueblo de los Pirineos, ¿verdad? Cuando digo pequeño, es un pueblito de 25 habitantes, entonces pequeño. Y allá, estaba pasando el verano acá usualmente, y había tiendas de souvenirs y todo eso, porque es un pequeño pueblo, pero sobre el camino de Santiago de Compostela. Si conoce, es sobre el camino, entonces hay mucha gente que pasa aquí, es muy turístico, la gente viene allá para visitar, hay una catedral excepcional del siglo XI, que es una maravilla, y entonces hay tiendas de souvenirs. Y una vez mi mamá estaba acá porque conocía obviamente la persona de la tienda y encontró a una mujer acá y empezaron a conversar de todo y de nada porque esta mujer también conocía la dueña de la tienda, ¿verdad? Y le contó que ella, empezaron a hablar que estaba aquí para el festival de música porque había un festival en este pueblo también de música muy conocido. Y que ella también tenía un festival de música dentro de su castillo, que era como a una hora de allá. Se presentó como una princesa, la princesa de Medici. Ok, bueno, eso es una... Pero invitó a mi mamá, porque conversando, mi mamá le dijo, mis hijos tocan música y todo eso, qué interesante, ¿verdad? Y le dijo, le puedo invitar.
a cenar a mi castillo para que nos conocemos un poquito mejor. Y bueno, mi mamá se fue allá, había un concierto con un pianista que le tocó, ¿no?, un concierto antes de la cena y todo eso. Llegaron a este castillo maravilloso del siglo XIX, todo eso. Se hizo una amistad entre esta mujer y mis padres, y mi mamá especialmente. Bueno, y le dijo a mi mamá, si su hijo quiere, puede venir al festival a ayudar un poquito. A pasar tiempo, a ver con los artistas. Hay muchos artistas de los Estados Unidos que vienen aquí para ayudar, para estar acá. Como estaba joven y no tenía nada que hacer, dije, ok, voy a pasear allá. Y encontré mucha gente. Y un día lo que sucedió es que una violinista que debía tocar acá se enfermó y no podía tocar el concierto que debía tocar durante el festival. Y esta princesa me dijo, bueno, esta violinista practica algo y vas a tocar allá, la vas a reemplazar. Y como eso, me puse a tocar el concierto al lugar de esta violinista. Esta princesa vivía también en Washington, D.C., en los Estados Unidos. ¿Okay? Estaba acá en este castillo que tenía por el verano, que era una residencia secundaria, y vivía en los Estados Unidos, en Washington. Y entonces me dijo, después del concierto, mira, si quiere terminar tus estudios en los Estados Unidos, te puedo ayudar a ir allá. Y entonces, yo estaba estudiando en París, pero dije, es una oportunidad, la tomo. ¿Creíste, perdón, Stanislas, que en ese momento era mejor ir a estudiar a Estados Unidos que quedarse en Francia? Era una oportunidad. Ya. Y me dije, no puedo pasar esta oportunidad de viajar, me encantaba, no hablaba inglés ni nada, o muy poco de colegio, pero 3 palabras, era horrible en inglés, pero no importaba. Dije, ok, me voy. Y me fui 3 meses después. Dejé todo en Francia. Digamos que dejaste todo botado en Francia. Todo botado y me fui allá. Obviamente hablé con mis padres. No has votado, pero bueno. No, claramente. Pero me fui a los Estados Unidos y tenía 22 años a este momento. Me fui allá, estudié 1 año inglés porque no hablaba nada. Entonces me fui a una universidad para estudiar el inglés como segunda idioma. Era más que conversacional, era realmente había que, porque quería entrar a la Universidad de Johns Hopkins University, que tiene un departamento de música que se llama Peabody Conservatory, que es un conservatorio muy bueno en los Estados Unidos, que se ubica en Baltimore. ¿Okay? Y entonces, para entrar en el conservatorio, tenía que tener un nivel de inglés, obviamente, un cierto nivel, que se llama el TOEFL, allá, que es el test de inglés para extranjeros, de proficiencia, básicamente, para saber si podemos hablar bastante, para entender las clases. Entonces, hay que tener un nivel, puntos para entrar. Y por eso estudié por 9 meses inglés y después entré en el conservatorio. ¿Y cuánto tiempo, cuántos meses en el conservatorio? En el conservatorio pasé 2 años allá. Empecé a tomar clases de violín con un profesor extraordinario que se llamaba Bersenowski, que era un profesor extraordinario allá dentro del conservatorio, pero tomaba mis clases a su casa porque era bastante enfermo y bastante una edad avanzado, e iba a su casa. Y como eso, siempre era fabuloso de ir a su casa porque se hizo una amistad entre nosotros. Era un mentor mucho más que un profesor. ¿Era un mentor? Sí. Me enseñó cosas absolutamente, mucho más que música, digamos, a un nivel global, ¿no? Más que el violín, digamos. A nivel integral. A nivel integral, exactamente. Óscar Fuentes, Stanislas, un gran músico, gran persona
y un suegro increíble. Gracias. Gracias, Oscar, por estar en sintonía del programa Encuentro. Gran persona, Stanislas. Concuerdo con todos los comentarios. ¿Por qué el violín? ¿Por qué el violín? Antes que nací, mi papá tenía el deseo de tener un hijo violinista. Antes que nací. Y mi mamá se quedó embarazada. Y él no conocía nada del violín. Pero era músico. No era músico ni nada, pero le fascinaba el violín. No sé por qué exactamente, pero le fascinaba el violín. Y dijo, yo quiero un hijo que toca el violín. No lo voy a obligar, pero si le gusta, me gustaría. Y entonces, cuando mi mamá estaba embarazada, se compró un violín a un anticuario. Y el violín no tenía ni idea de cómo se usaba. Con el arco lo tensaba hasta que era como un arco de, como un arco de verdad. Y empezó a tratar de tocar, pero obviamente sin gomapes, sin nada para poner sobre el arco. Entonces no tenía ningún sonido. Era un terrible. Terrible, no tenía ni idea. No había a esta época, estamos hablando de los años 70 y algo. Y entonces no había nada de lo que tenemos hoy como YouTube para ver un tuto, ¿verdad? Sobre eso, obviamente. Y entonces se compró eso, trataba de tocar y se encontró un profesor para que le enseñó un poquito las bases del violín. Y cuando nací, obviamente, lo escuché tocar. Toda mi infancia, bueno, desde que nací, lo escuché tocar. Mi mamá tocaba un poquito el piano, porque mi abuela era música. Ella sí tocaba el órgano y enseñó a todos sus hijos a tocar música. Uno es flautista, el otro pianista, etc. Tocan piano, cantan, de todo. Y entonces tocaba duetos con mi mamá. Y yo le escuchaba. Cuando tenía 5 años, un poquito antes de 5 años, le decía, papá, enséñame el violín, me gustaría tocar, porque lo escuchaba. ¿Usted con 5 años? Sí, un poquito antes. Y me dicen, no, tienes que esperar un poquito, eres demasiado pequeño. Espérate un poquito, todavía no. Y cuando tuve 5 años, me regaló mi primer violín. Un pequeño, ¿A los 5 años? A los 5 años. A los 5 años me regaló mi primer violín y me dio mis primeras clases de violín. Él me enseñó por un ratito hasta que, no sabía suficiente violín y me dijo que ahora creo que tenemos que buscar un profesor para que te enseñe realmente cómo tocar. y es lo que sucedió. Tuve diferente. El primer profesor de violín era fantástico porque él tenía la clase de violín y yo de solfeo, porque había que conocer solfeo. Era un profesor muy estricto que a esta época hizo su carrera en los cinemas mudos. Entonces tocaba violín abajo la película, ¿verdad? Sí, improvisando y todo eso. Y la técnica era, la posición, el codo bien adentro, del brazo, duele todo perfecto, no se mueve. Stanislas, ¿y por qué sí, imagino que debe ser ¿por qué el codo hacia adentro? No es tanto adentro, era exagerado, pero hay que ponerlo adentro para que los dedos se ponen sobre la cuerda. Correcto. Obviamente, si vamos por allá, sobre la cuerda de sol, hay que poner el codo un poquito más adentro, pero es natural, debe ser natural. Y entonces, mientras que tenía la clase de violín, yo estaba esperando mi clase de solfeo después, pero estaba en la cocina con la esposa que me daba merienda. Y me daba pan, chocolate. Una merienda, pero una merienda, ¿verdad? Y entonces, cuando él llegaba después de la clase de torturar a mi papá por una hora, estaba tratando de enseñarme la música, tenía una pizarra como eso, con un pentagrama enorme, y notas que había cortado en papel, y la ponía sobre el pentagrama, y decía, ¿qué es esta nota? ¿Qué es esta nota? Y yo estaba repleto, había
comido tanto que estaba como... Con sueño. Sí, con sueño, no tenía idea, me fastidiaba todo eso. Pero eso fueron mi inicio en la música, sí. Vamos a ver, Lourín de Monredón. Definitivamente una historia fascinante. Gracias por sacar el tiempo y estar en sintonía del programa Encuentro. Ya ahí estabas leyendo música. Sí, después de eso me fui al conservatorio en Toulouse primero pasé por varios profesores privados, pero después me fui en Toulouse, en el conservatorio de Toulouse, ¿okay? Porque vivíamos en Toulouse a esta época, y entonces estudié en Toulouse por muchos años. El solfeo, todo la orquesta, estaba en el coro, clases de violín, etcétera, todo eso. Vamos a ver, el primer violín, ¿te acuerdas de la marca? La marca era, sí, me acuerdo, era un pequeño violín de un cuarto, ¿verdad? Porque era chiquito. Era un Stradivarius. No, casi nada, ¿en serio? No, pero Stradivarius, es decir, todos los violines, digamos, que no son hechos por luthiers, que son hechos como eso, son modelos Stradivarius. Entonces ponemos Stradivarius, pero no era un Stradivarius, obviamente. Era el modelo, el estilo. El estilo Stradivarius, pero tenía la etiqueta dentro, Stradivarius de Cremona, bla, 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 pero obviamente pero que no era... No, es una copia. Una copia. No. Ojalá había tenido un Stradivarius, pero no. Bueno, y luego, claro, ese violín... Sí, un pequeño. Usted con 5 años tenía que hacer un violín pequeño. Sí. Cuando ya fuiste al conservatorio en Toulouse, ya un violín ya... Sí. Cambié muchas veces de violín, obviamente, porque cuando uno crece, tenía que cambiar de tamaño, ¿verdad? El brazo le crece y todo. Exactamente. Y cuando tengo uno tuve uno que era bastante bueno, que estaba bien para mí cuando estudié, y después cambié. He tenido como 7, 8 violines en mi vida. ¿En ese tiempo de estudiante, tuviste un Stradivarius? No, jamás. No. ¿A la fecha? No, todavía no. Es muy difícil de tener uno. Cuesta tanto que es difícil de conseguir uno. Usualmente hasta los solistas internacionales que tocan Stradivarius no son ellos usualmente, son prestados de empresa que son, por ejemplo, en Francia hay Louis Vuitton, que hace Moet Hennessy Louis Vuitton, que hace champagne. Es una empresa de lujo, básicamente, que compra instrumentos para prestarlos por un tiempo. Publicidad. También, pero como cuestan millones y millones de dólares, un artista muy pocas veces se lo puede pagar. Hay algunos que se lo pagan, sí, pero muchas veces no pueden. Entonces, una compañía la compra como eso y le presta por 20 años o algo así. ¿Tiempo indefinido? Sí, un tiempo, o hay un contrato, no sé. Sí. Permítame, Stanislas, ¿qué le parece si vamos al corte comercial y retornamos con el programa Encuentro? Gracias a la gente gente linda que está en sintonía del programa Encuentro. Corte y retornamos. Ya regresamos con más de Encuentro. En su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora
el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net, aplicaciones, transmisión en vivo por Facebook Live, canal de YouTube y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro, encuentro, encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos en Encuentro, gracias por su sintonía. Estamos con este invitado de lujo, violinista extraordinario, gran ser humano, gran persona, Stanislas de Monredón. Háblenos un poquito de este video, Stanislas, que cordialmente lo pasó Andy Torres. Este video es con la orquesta La Camerata Costa Rica, que es una orquesta de cámara que empecé, que era la razón para la cual venía en Costa Rica. Bueno, para contestar su pregunta claramente, es una orquesta entonces profesional que creí en 2018. Está activa todavía, no hacemos conciertos muy regulares por el momento porque es bastante difícil de desarrollar la música de cámara aquí en Costa Rica, pero tuve la suerte de hacer varios conciertos, especialmente en Escazú. El año pasado, eso era para la fiesta de San Miguel, si no me equivoco. No, perdón, era un poquito antes, era en julio que hicimos este concierto. Hicimos una misa después para la fiesta de San Miguel en la iglesia de San Miguel en Escazú. Pero es una orquesta compuesta de músicos profesionales, todos, y hacemos conciertos si necesita una orquesta para cualquier cosa o hacer conciertos. A la orden. Estamos a la orden. Extraordinaria música. Esta presentación extraordinaria. Eso fue de divertimento de Mozart, sí. No es fácil entonces montarla siempre en Costa Rica. Montarlo no es la dificultad, es la presentación. La presentación, porque obviamente como es una orquesta profesional hay que pagar a los músicos y hay que tener un presupuesto. Eso es la dificultad. Ahí está el detalle. Aquí está el detalle. Bueno, vamos a ver, Stanislas estuvo en Estados Unidos, estando en Francia, de niño como músico ya profesional, ¿tocó con alguna
No, de niño a esta época, antes de ir a los Estados Unidos, estaba estudiando básicamente al conservatorio, todo eso. Sí, estaba parte de orquestas, sí, diversas orquestas, tocaba así como eso, pero nunca como solista. Estaba un poquito de música de cámara, un poquito de cosas así. Sí, tengo mi premio de música del conservatorio de Rueil-Malmaison, que es cerca de París. A las afueras de París, lo tengo en música de cámara, es mi especialidad. Y entonces, después me mudé en los Estados Unidos, ¿sí? Como estaba diciendo, para estudiar más violín. Y allá descubrí la dirección de orquesta. ¿Por qué la dirección de orquesta? Por una razón, es que dentro las clases que había que tomar, como músico de orquesta, tenía que tener una clase de dirección. Entonces, cambiar de lado, básicamente, estamos dentro de la orquesta y tenemos que pasar sobre el podium para saber qué es de estar sobre el podium y de no siempre estar el músico que se queja del director que no sabe lo que hace, etcétera, porque es un clásico de los músicos de orquesta. Usualmente están como, este director no sabe lo que hace. Entonces, sube sobre el podium y pruébalo y va a ver. A ver si es cierto. A ver si lo puede hacer mejor. Entonces la clase, me fascinó esta clase. Decidí, pero la primera vez que subí sobre un podium era con una sinfonía de Schubert. Y aquí estaba un pequeño ensamble, porque estaba una clase dentro del conservatorio, no era una orquesta, ¿verdad? Era un cuarteto de cuerda, un piano y ya. Había que amalgamar eso. Sí, sí, pero la sensación que tuve musical de no solo estar solamente con mi violín, pero de escuchar todo el resto y de tener una visión diferente, de tener la visión de toda la orquesta, ¿verdad? Era fascinante para mí. Para mí era realmente, eso es lo que quiero hacer. Fue así, directamente. Entonces me enfoqué un poquito más dentro de eso, trabajé mucho la dirección de orquesta, tuve profesores privados, etcétera, para mejorar lo más rápidamente posible. Estábamos observando en esta presentación, estabas de director ahí. Sí. Que eso es lo que ahora ya va a tocar el violín, será secundario. Pasó un poquito al segundo plano desde que empecé la dirección de orquesta y que dije, bueno, yo quiero ser director de orquesta. Era realmente mi... ¿Era tu sueño sí. o tu realidad? Era mi sueño al inicio, que se volvió realidad después, porque muy pronto después del conservatorio me mudé en diferentes partes de los Estados Unidos y tuve que dirigir orquesta y empecé a trabajar con orquesta a esta época. Trabajé también en los años, eso era los años 2000, 2001, por allá. Empecé a trabajar mucho en Europa, también en República Checa. Trabajé allá varias veces, en Londres también, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, en diferentes lugares. Me fui a trabajar con orquesta como eso, para mejorar, ¿verdad? Era como, sí, para entrenarme de una manera. Sí. Un currículo extraordinario, una experiencia que no es fácil de... No, pero es lo que quería hacer, entonces para mí era lo más lógico, ¿verdad? Si es lo que uno quiere hacer, se pone la camiseta y lo hace. Se pone la camiseta. Sí. ¿Cuándo llegas a Costa Rica? En 2018. Llegué en 2018. Vamos a ver, me sorprende algo, tu español es muy bueno. ¿No lo aprendiste aquí? Sí. Aquí. Sí, bueno, tuve un curso de 2 semanas en Barcelona antes de venir aquí, antes de mudarme, porque no hablaba español por nada. Y tuve un curso express, digamos, para aprender, pero no aprendí mucho. Aprendí un poquito más con una aplicación tipo Duolingo, Babel, estaba haciendo eso. Y cuando llegué aquí, hablaba muy mal, estaba horrible. Hay muchas conjugaciones, muchas palabras. Sí. No es fácil el español.
Del francés al español no es tan complicado porque es muy parecido, pero hay muchas cosas que son falsos amigos, ¿verdad? Que parecen que podría funcionar, pero que no funcionan por nada. Pero por suerte encontré mi esposa de ahora pronto después de llegar a Costa Rica y gracias a ella, obviamente, fue ella que me enseñó básicamente todo lo que es el español. 2018 a la fecha es relativamente... ahora estaba pensando, es bueno el español, debe haber llegado a Costa Rica en el 2010, una cosa así, 2018. Sí. ¿Y cuál fue la idea de venir a Costa Rica? Bueno, antes de venir a Costa Rica estaba en Francia, después de los Estados Unidos, porque le voy a contar un toquecito sobre eso. Los Estados Unidos se terminaron, mi vida allá se terminó en 2005 porque vivía en la Nueva Orleans y con el huracán Katrina, que fue desastroso. Terrible, terrible. Fue lo que hizo que regrese a Francia. Quería ir a Londres, pero no me funcionó. Estaba casado allá a esta época. Tengo 2 hijas que viven allá todavía. Pero bueno, regresé a Francia en esta época, para hacerlo lo corto. Y allá... 2006, más o menos, 2005. 2006 regresé, exactamente 2006. Y allá fue también una oportunidad, porque cuando era niño, que estaba al Conservatorio de Toulouse, estaba parte de una orquesta de jóvenes, ¿verdad? Cuando regresé a Francia en 2006, esta orquesta de jóvenes todavía estaba activa, pero querían terminar porque el director estaba cansado bueno, no quería seguir con esta orquesta, y entonces decidieron de terminarlo. Pero para terminarlo, invitaron a todos los músicos que habían a un momento de la historia que fueron parte de esta orquesta a venir a hacer un concierto juntos. El último concierto. El último concierto. Y entonces me llamaron, estaba acá, me encontré con todos mis amigos de infancia, músicos, que habían seguido, que eran profesionales o que había que ver con la música. Y dije, qué pena de dejar esta orquesta como eso, todo eso, pero vi que como muchos estaban profesionales ahora, dije, yo voy a seguir porque tengo la experiencia de dirección de orquesta de los océanos, yo tomo la batuta y lo hago. Y entonces creí una orquesta que era diferente, no era la continuación del otro, pero con los mismos músicos de infancia, una gran parte, creí una orquesta sinfónica que se llamaba la Philharmonie de Toulouse, la Filarmonía de Toulouse. Y por 10 años trabajé con esta orquesta en Toulouse, hicimos conciertos, hicimos gira en África, con coros, hicimos un montón de cosas como eso. Y tenía una orquesta de 70 músicos. 70. Sí, 70, una sinfónica, sí. Yo estaba imaginando o pensando en unos 20, 25. No, es lo que tengo ahora. 70 músicos. Sí. Continúe, está lindo. Sí. Por 10 años trabajé con esta orquesta, hicimos programas maravillosos, como dije, hicimos giras, etc. Y después de 10 años estuvo un poquito difícil porque siempre una orquesta, el problema es la plata, ¿verdad? Una orquesta profesional... Con 70 músicos. Sí, hay que pagar 70 músicos, es una duro. Empresa, es muy difícil. Y estaba un poquito cansado de la situación porque estuvo muy difícil. Un estrés Un estrés. Un primo de mi papá me dijo, mira, ¿quieres...? Porque le estaba contando que quería salir de Francia e ir a otro país, pero no sabía a dónde. Porque me gusta viajar, me gusta cambiar de cultura, me gusta todo eso. Y entonces me dijo, mira, tengo un amigo francés que está en Costa Rica. Le voy a dar tu número, te va a llamar, y si puede y si quiere, te va a ayudar a hospedarte un poquito y te puede ayudar a visitar el país para ver lo que puedes hacer. Entonces me fui, era en febrero de 2018, venía aquí a visitar
hice el tour, me enseñó todo eso, era una maravilla, me gustó mucho, encontré muchos músicos de aquí, de la Sinfónica Nacional, etc. Y les dije, mira, veo que no hay orquesta de cámara en Costa Rica, que no existe. Si creo una orquesta, ¿le gustaría ser parte de eso? Me dijeron, sí, cierto, nos encanta la música de cámara y no hay nada, entonces vamos. Y dije, bueno, ok, muy bien. Y entonces, era en febrero y me mudé el 1 de mayo del mismo año. Entonces, 3 meses después me mudé aquí, con mi maletín, venía aquí y ya. Y empecé con eso. Empecé con este amigo que me ayudó mucho a hospedarme por un rato, etc. ¿Y dónde fue tu hospedaje cuando llegaste? En Escazú también, tenía un departamento acá, vivía allá, estaba muy bien, entonces iba a los conciertos, iba a eventos sociales para encontrar gente, no hablaba español casi, pero no importaba, encontré mucha gente como eso, iba a catar de vino y todo eso para encontrar gente, y gracias a eso, por ejemplo, me fui a hacer catas de vino a Campo Lago, no sé si conoces este lugar, Campo Lago, de evento que es en Mindora. Conociendo a esta gente, le pregunté si podía hacer conciertos allá. Tuvimos concierto a Campo Lago, con cena, con todo eso. Era una maravilla, con la Camerata Costa Rica, con esta nueva orquesta, que había creado, que tenía 13 músicos, nada más. Y empezamos con eso. Con 13 músicos. 13 músicos, solamente cuerdas. Empezamos con eso. Y ahora la Camerata Costa Rica es todavía una orquesta pequeña, ¿verdad? Pero que puede crecer según el programa que voy a hacer. Si necesito, yo puedo crecer con una orquesta de cámara hasta 40 músicos máximo. Aquí. Bueno, es el límite de una orquesta de cámara. El límite son 40. Sí, después de eso, bueno, límite. Después es sinfónico. Es un sinfónico, porque hay más instrumentos y todo eso, pero hasta 40 se llama una orquesta tipo Mozart. Es decir, que podemos, Mozart tenía este tipo de orquesta porque para la música del periodo clásico es lo que necesitamos. Más de 40 ya es una sinfónica. Sí, se pasa arriba, sí, es otra cosa. Y podemos tocar más cosas, pero más o menos es eso. Pero no, esta música es extraordinaria sí. Y muy fina, ¿verdad? El sí. oído. Hay que... esta interpretación que pasamos en el programa, maravillosa. Vamos a ver, el material, ¿qué le recomienda a usted a una persona que va a empezar? Digamos a un niño de 10 años. Papá, yo quiero tocar violín. A este país le hace mucha falta eso. Okay. Que los niños se vayan por algún... Bueno, hay muchos lugares para aprender música. Por ejemplo, estoy enseñando violín personalmente a una academia en Los Anonos y que se llama Escazú Music Academy. Enseño allá. Cualquiera puede, es privado, ¿ok? Entonces pueden ir allá, hay que pagar las clases, pero pasar una audición. ¿Y cómo podríamos localizarlo? ¿A usted por medio de Facebook? Por medio de Facebook, a Stanislas de Monrodon. Eso es tengo Facebook, tengo Instagram, tengo YouTube, mi canal de YouTube, tengo muchos videos un poquito antiguos de la época de la Filarmonía de Toulouse, pero sí, tengo material allá. Sí, me pueden contactar de cualquier forma por estos medios. Estos medios, Stanislas estas plataformas. Sí. ¿Y el violín, cuál sería el recomendado? En Costa Rica, bueno, no importa, el violín se puede mandar a traer a cualquier lado, pero en cualquier lado. Pero... ¿Para comprarlo o para...? Para comprarlo. Para comprarlo hay tiendas de música, diferentes tiendas de música, donde se puede conseguir un violín a un precio interesante. Yo recomiendo siempre ir a una tienda, se puede comprar en Marketplace o cosas así, pero si uno no conoce, hay que cuidar porque hay realmente de todo. Entonces, para una persona que no conoce, que no tiene idea de qué comprar, ir a una tienda de música, hay varias. Aquí hay varias. Aquí hay varias tiendas
que venden instrumentos de cuerda, sí, hay varias. Y vamos a ver, Stanislas, o maestro, como le dicen aquí los compañeros, el mantenimiento del violín. El mantenimiento del violín, bueno, el mantenimiento básico es cambiar las cuerdas de vez en cuando, ¿verdad? Cuando son gastadas, porque de tocar gastará, o cuando se quebran, o se compran un nuevo set o una cuerda. De reemplazar el crin, la mecha del arco también, eso es importante de hacerlo regularmente, dependiendo también del nivel y de cómo tocamos el violín, si tocamos mucho o no, porque se gasta más o menos. Es crin de caballo, ¿verdad? El arco es hecho de crin de caballo, sí. Y entonces se gasta. Hay crin sintético, pero no lo recomiendo por nada porque... ¿Y el sonido tampoco? No, porque el sonido... Bueno, no agarra. La ventaja del crin es que es como un cabello, tiene pequeñas... ¿cómo se dice? Escalas. Ya. Bueno, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que agarra la cuerda. Ya. ¿Okay? Que el sintético es totalmente liso. Liso. Y entonces no agarra. Aunque ponemos goma pez. La goma pez, que es resina de árbol, ¿verdad? De pino, básicamente, con diferentes cosas, pero es una resina de árbol, que pasamos sobre el crin para hacer una goma que pegadoso. Es lo que usan también los atletas, ¿verdad? Para hacer gimnasia. Se ponen eso para evitar de deslizarse. Resbalones, sí. Sí, de resbalarse, exactamente. O deslizarse. Sí, se llama magnesia también, pero es otra cosa. Pero las bailarines, por ejemplo, se ponen eso sobre los zapatos para evitar de deslizarse. El caso del violín, que nosotros, o he observado violines, el color es maravilloso, ¿verdad? Del material de la madera. Sí. ¿Qué madera es? Y más o menos, ¿y con qué se limpia? Ok. La materia, el fondo del violín es maple. Maple. El tope es pino, es un tipo de pino. Entonces son dos maderas diferentes que tienen que estar duras para trabajarlo, especialmente el fondo. Para limpiarlo se recomienda nada más usar un limpión seco, obviamente, un limpión microfibra, por ejemplo. Microfibra. Y no usar producto, porque hay un barniz sobre el violín, dependiendo de la calidad, obviamente, pero que es muy fino, ¿verdad? Y muy delicado. Y entonces, o lo vamos a llevar a un profesional que lo va a limpiar con un producto hecho especialmente para eso, pero no recomiendo necesariamente comprar lo que se vende en el comercio, porque muchas veces son agresivos. Dañan si el violín está bueno, obviamente, es más delicado. Si es un violín... Rayado. No necesariamente rayado, pero de gama, digamos, de entrada, que es un violín chino hecho un poquito rápidamente. La calidad del barniz no hay problema, porque es espeso y no se va a dañar. Pero para un violín más fino hay que cuidar mucho, dependiendo de la calidad del instrumento. Entonces no se puede limpiar con cualquier trapo, porque lo vas a rayar. Se puede rayar y el trapo tiene que estar obviamente limpio. Hay que limpiar siempre el violín después de... ¿Húmedo o seco? No, seco. Listo. Porque la goma pez, cuando tocamos sobre la cuerda, hace como un polvo que cae sobre el violín, y hay que limpiar eso bien después de tocar, porque si no pega mucho y pega la fibra de la madera. Y pegando eso afecta a largo plazo el sonido, obviamente. Y limpiar las cuerdas también, porque la goma pez que se acumula... ¿Con el mismo trapo? Sí, puede ser con el mismo trapo. Y después tener un trapo diferente para realmente lustrar el violín, limpiarlo bien, sacar las huellas de dedos y todo eso. Hay que tener 2 paños. Sí. O 2 trapos, como estamos diciendo. O 2 trapos, bueno, 2 trapos, sí. De microfibra está bien. Hay unos que son especiales, que se venden en tienda, que son más suavecitos, que no rayan, que son hechos especialmente. O una franela. O una franela, se puede usar una franela. Vamos a ver, el mejor violinista del mundo que usted haya visto.
Mira, eso es una pregunta siempre un poquito difícil porque hay muchos que son muy buenos dependiendo de la época y dependiendo del repertorio. De acuerdo. Entonces es muy difícil de elegir uno y decir, eso es el mejor. No, es muy bueno en eso, eso es muy bueno en eso. Hay muchos muy buenos violinistas ahora. Uno que escucho mucho, por ejemplo, porque me encanta lo que hace, además de ser un violinista, un virtuoso extraordinario, compone también y toca el piano de la misma manera que toca el violín. Es fabuloso. Se llama Augustin Adelich. Augustin Adelich es un... ¿Qué nacionalidad? Creo que es alemán originalmente, pero vive en los Estados Unidos, entonces hace todos sus videos en inglés. Entonces no estoy seguro exactamente de dónde es, pero es un hombre que tiene una historia fascinante porque tuvo un accidente y se quemó casi todo el cuerpo. Entonces tiene la cara quemada realmente, entonces tuvo cirugía y todo eso. Se ve un poquito raro cuando uno lo ve como eso, porque obviamente tiene un poquito desfigurado. Un poquito, pero toca de una manera, para mí es lo que escucho lo más ahora, es él, porque me encanta su manera de tocar. ¿Cuál es el nombre? Augustin Adelich. Adelich con CH al final, Adelich, Adelich. Extraordinario. Para mí es extraordinario. Y lo puedes seguir en Facebook, tiene una red muy fácil de seguir. Pero hay muchos más, obviamente pienso en él ahora, pero si hablamos del siglo pasado, Jascha Heifetz, obviamente, que es el maestro de los maestros, de los violinistas, David Oistrakh, pero es otra generación. Y ahora, dentro de las mujeres, también hay Hilary Hahn, que es estadounidense, que es una maravilla también, Julia Fischer, que es alemana, que es fantástica. Hay un montón, es difícil de decir cuál, porque hay muchos. Nos ha vencido el tiempo, Stanislas. Sí. Maestro, gracias por asistir al programa, a pesar de las inclemencias del tiempo, estamos aquí. Mucho gusto. De verdad, sos un caballero, sos una persona maravillosa, como han mencionado o como han dicho en los comentarios. De verdad, agradecerte tu presencia por acá en el programa. Muchas gracias a usted para invitarme también, porque fue Gracias. muy bonito. Gracias a toda la gente linda que ha sintonizado el programa. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.